Un saludo una vez más a toda la iglesia en este día en el cual nos congregamos una vez más por la misericordia de nuestro Dios. Lo que hoy quiero que reflexionemos es lo siguiente, hermano, en la dureza del corazón del hombre. Y haciendo un resumen muy rápido, ¿qué provoca la dureza? En un principio una desobediencia y como consecuencia la destitución del hombre de la gloria de Dios. Después de esa desobediencia, una muerte. Caín mata a su hermano. Después de eso la maldad se empieza a multiplicar y el corazón del hombre de continuo solamente al mal. A raíz de lo mismo, Dios destruye el mundo antiguo por un diluvio por causa de la maldad, ese corazón rebelde y contumaz. Una vez pasado el diluvio, nuestro Dios dice que no iba a contender más con el hombre porque este es malo desde su juventud, es decir, desde siempre. Y después más en el tiempo de Cristo, ¿qué ocurre? Que los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es lo que viene desde siempre, esta dureza del corazón del hombre. Sabiendo lo que Dios nos pide y qué debemos hacer para agradarle a Él, por lo general, ¿qué hace el hombre? Lo contrario. Ya hay 4 ejemplos así a modo general. Quiero que vayamos al principio, en el Edén, porque Dios siempre nos dice lo que debemos hacer. Él pone también límites. Si tú de aquí para allá te pasas, la consecuencia es esta. Si vas en contra de mi designio, muerte. Si haces conforme a lo que yo te digo, vida. Entonces Dios pone esos límites. Quiero que me acompañen al Génesis, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Verso 17, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que él comieres, morirás. Límites. Lo puso en un lugar, ¿cierto?, para que lo cuide. Puede comer de todos los frutos de los árboles, menos de uno. Eso tenía que hacer. Nada más que eso. Y ve aquí la obediencia de este corazón hacia Dios, hacia su Creador. Dios pide al hombre que lo obedezca en todo lo que nos manda. Mas el corazón rebelde que tenemos provoca hacer lo contrario, sin considerar la consecuencia. Y la consecuencia de la rebeldía siempre será la muerte, porque la paga del pecado es muerte. La orden de Dios a Adán es muy clara. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Pero qué ocurrió? Se presentó Satanás en forma de serpiente y le dijo a la mujer engañosamente, recordemos, hermano, entre paréntesis, que Satanás es padre de mentira, y por medio del engaño provoca que el hombre desobedezca a Dios, para que por medio de la desobediencia Dios ejecute su castigo al hombre. Y vemos que aquí eso ocurrió. Satanás se presentó en el huerto y dijo a la mujer, recuerden la orden que fue dada, ¿cierto? Puedes comer de todos los frutos de los árboles, menos de este, le dice a Adán. Miren y observen ahora cómo opera este Satanás, cómo quiere endurecer este corazón del hombre. Y dice, empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, estoy leyendo el capítulo 3 de Génesis, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y pongan atención a la pregunta que hace aquí Satanás en forma de serpiente, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Noten la sutileza del engaño en la pregunta. ¿Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso no fue lo que dijo Dios. De todos pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si lo hacían, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. ¿Y qué le respondió ella? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Miren el detalle, el árbol que está en medio del huerto. No está en una esquina o detrás de muchos árboles, en medio del huerto. Ahí mismo estaba. Y ellos pasaban y no tenían ningún problema. Pero cuando Satanás se introduce en el corazón del hombre, conociendo nuestras debilidades, conociendo que al hombre le gusta tocar y sentir, como lo dijo Tomás, ¿cierto? Así es el hombre le gusta lo terreno. Y eso va en franca oposición a lo que Dios nos ha dicho, que lo obedezcamos. Y aquí se le dijo claramente a Adán, cuida este huerto y cómete todo lo que tú quieras comer, menos de este árbol. Satanás astutamente prende a la mujer con un engaño. Observen, hermano, cómo Satanás, cual araña, va tejiendo su tela de engaño para provocar la desobediencia, despertando en ella un interés mayor hacia ese árbol, al cual al principio ella ni siquiera notaba que estaba ahí. Pero con esto
provocó un interés mayor en ese árbol. Y miren, haciéndolo codiciable a los ojos, sobremanera. Y así nubla el corazón para ejecutar una acción que va en franca oposición a lo que Dios había ordenado. Y sabemos cuál es la consecuencia de la desobediencia: la muerte. Dios pide un corazón recto, que se sujete a Él y recibirá bendición de vida eterna. Pero si el corazón se endurece y quiere hacer lo que le es más agradable a la carne, eso provoca una enemistad para con Dios. Y en este relato vemos cómo el corazón de Eva y luego el de Adán sucumbieron al engaño y se endureció al punto de la desobediencia cuando Satanás les dice: no morirán. ¿Y qué pasó con el corazón de la mujer? Se desprendió de la firmeza de Dios y se desplomó a las flaquezas propias de la carne, la cual provocó que su corazón deseara comer del fruto de ese árbol que fue agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Lo que antes no ocurría. Pero bastó que Satanás introduciera este engaño, esta mentira en su corazón y trastoca el corazón de Eva y después el de Adán. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Porque eso fue lo que Dios le había dicho si comían del árbol. Entonces la serpiente engañosamente le dice: no morirán. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínense, conocieron que estaban desnudos. Ellos no tenían necesidad de comer ese árbol, lo vieron muchas veces y estaba en medio, como dice ahí la Escritura. Pasaban por ahí, lo regaban probablemente como regaban a todos los otros, iban podando, cuidando. No sabían que estaban desnudos porque no había maldad en ellos, hasta que Satanás aparece. Y por medio de las cosas que son propias de la carne, el gusto, la vista, sentir las cosas, codiciar las cosas, provocó en ella un impulso terrible de querer comer que era mayor que el obedecer a Dios. Entonces el corazón se empezó a endurecer y puso oído a otro señor, no a aquel que le había dado la vida. Y comió ella y le dio a su marido Adán, y una vez que comieron se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Se cubrieron con hojas, se escondieron, se hicieron delantales, ¿cierto?, con hojas. El 8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, antes no lo hacían. ¿Y por qué se escondieron? ¿Podrá alguien esconderse de la presencia de Dios? ¿Se dan cuenta cuando el corazón se endurece? Lo que provoca hacer, querer esconderse de Dios. Y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, ¿es porque Dios no sabía dónde estaba? No, pues hermano, quería ver si este corazón que estaba endurecido podía volver y reconocer su bajeza y pedir a Dios clemencia. Porque Él es grande en misericordia, como lo hemos visto en otros estudios. Piadoso, clemente, tardo para la ira. Pero también sabemos que Él no tendrá por inocente al culpable. Y que el culpable perecerá. Verso 10. Y respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y miren lo que dice nuestro Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí vemos que Dios, antes de ejecutar un juicio, extiende su misericordia, esperando que el corazón duro, entenebrecido, se humille y pida clemencia, reconociendo nuestra bajeza. Pero vemos aquí que no ocurre eso. La pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, hermano, eso ocurre cuando el corazón se endurece. No es capaz de pedir a Dios perdón. Aquí Adán no pidió perdón ni reconoció su falta. Él le echó la culpa a la mujer. Puede haber dicho: perdone mi señor, traspasé tu mandato y comí del árbol. Así como ese publicano que se postró y dijo: sé propicio a mí que soy un pecador. Pero sin embargo, la mujer que me diste, no reconociendo su falta. Eso es un corazón endurecido, hermano, cuando no reconocemos nuestra flaqueza. Verso 13. Entonces dijo Dios a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La mujer ahora
tenía la posibilidad también de decir, Señor, perdone, puse oídos a donde no correspondía, perdone mi transgresión, perdone mi falta, aquí está mi corazón. Pero sin embargo, al igual que su esposo, no asumió la culpa. ¿Y qué dijo? La serpiente me engañó y comí. Culpó a la serpiente. Cuando el corazón es entenebrecido, es endurecido, primero quiere ocultarse de Dios, quiere taparse con sus propias ropas o su propia justicia. Porque vemos después que Dios misericordiosamente provoca una víctima para cubrir la desnudez de ellos. Ellos se taparon con hojas, con su propia justicia, mas Dios mata a un animal para que con ese se cubran. Una víctima. Pero ellos no reconocieron su falta. Se culparon uno al otro. ¿Y todo por qué? Porque la mujer vio sobremanera agradable ese arbolito. Voy a alcanzar sabiduría. No voy a morir, etcétera, etcétera. Creyó al engaño del diablo. Esta desobediencia, estimados hermanos, trajo como consecuencia la condenación a toda la humanidad. Porque en Adán todos pecamos. Y la consecuencia, la destitución de la gloria de Dios. Ellos fueron expulsados también de ese lugar maravilloso que estaban. Cuando el corazón del hombre se endurece, no oye la voz de Dios y quiere actuar según su propio sentido, quedando expuesto a una horrenda expectación de juicio. Porque el corazón se llena de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahí está el peligro, mi hermano. ¿Qué ocurrió con ellos? Su corazón se empezó a endurecer. Como que ya no hay que hacerle caso a Dios. Mira, lo que dijo este otro es más atractivo. Vamos a tener vida, vamos a tener conocimiento, en fin, 1000 cosas pasaron por su cabeza. Cuando antes eso no lo tenían. Vivían tranquilos en ese paraíso, cuidando y guardando las cosas que Dios había creado. Estimados hermanos, Dios pide un corazón humillado, reconociendo nuestra bajeza y dando gloria a Dios por Cristo, que murió y resucitó en favor nuestro. Por lo tanto, es necesario sobremanera poner oído a la voz de Dios y no endurecer nuestro corazón, como lo hicieron Adán y Eva, que no reconocieron su pecado, sino que se culparon y se escondieron de Dios. ¿Puede alguien esconderse de Dios? La respuesta es no. Pero así opera un corazón entenebrecido. Cree que se puede esconder de Dios. Los hombres no quisieron venir a la luz, dice Juan, porque sus obras eran malas. No querían ser descubiertos, querían seguir viviendo en esa oscuridad. El título para nuestra reflexión será el siguiente: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto fue tomado del libro de Hebreos, una parte. Y esto está en Hebreos, y acompáñenme ahí, Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué debemos hacer cuando escuchemos la voz de Dios? De acuerdo a lo que dice aquí el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos del corazón y no han conocido mis caminos, porque no pusieron oído a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Pacto cuando dice, hagan esto otro, y serán bendecidos? Pero si hacen esto otro, recibirán castigo. ¿Y qué hacían ellos? Lo contrario. Dios los fue castigando, así como castigó a Adán y Eva, expulsándolos. Y como consecuencia trayendo la condenación a toda la humanidad y a la creación misma, que quedó sujeta a vanidad también. Siguiendo con la lectura, dice, verso 10, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por no escuchar la voz de Dios, por seguir haciendo lo que ellos quieren o lo que nosotros queremos hacer. El corazón del hombre se endurece cuando no hacemos lo que Dios nos pide. Y si remontamos para atrás en la ley de Moisés, cuando nos da el decálogo, tenemos ahí estos mandamientos que tienen que ver todo con el amor a Dios y al prójimo. Y en la ley de Cristo, ¿cierto? Que está fundada en el amor. Ahí está claramente presente este amor, en ese sentir de Cristo. Por tanto, cuando usted o yo mentimos al prójimo, o murmuramos, o codiciamos, etcétera, no se refleja en esas acciones el amor de Dios o el sentir de Cristo. Y así se endurece nuestro corazón
pensando más en nuestro propio bien. Pero lejos está eso del sentir de Cristo. ¿Cuántas veces nos encontramos mintiendo? Muchas veces. En el trabajo, por ejemplo, llego atrasado y digo un taco o mil cosas. ¿Por qué no digo me quedé dormido? Adán dijo, la mujer que me diste. La mujer dijo, la serpiente. ¿Se dan cuenta? La naturaleza que tenemos de no reconocer nuestra bajeza, y más que merecido tenemos la destitución por causa de nuestra maldad. Pero Dios misericordioso, clemente, piadoso, y envió a su Hijo para rescatarnos de esta mala manera de vivir, de esta manera que nos lleva a la muerte. Dios nos pide un corazón lleno de amor, porque si tenemos amor, vamos a amar al prójimo, no vamos a andar deseando cosas malas, no vamos a codiciar lo que tiene el otro, no voy a pensar en mí mismo. Recuerden ustedes, Cristo no usurpó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo hombre, siervo, y gustó una muerte terrible, una muerte de cruz. ¿Qué nos pide Dios? Un corazón lleno de amor, por cuanto Él nos amó, que perdonemos como Él perdonó. Dios no quiere que vivamos de la apariencia, como lo hacían los fariseos, porque si seguimos ese camino, de cierto moriremos. Recuerden que Cristo los desenmascaró diciéndoles, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro lleno de pudredumbre. Dios no se agrada de la apariencia, sino de un corazón contrito y humillado. Y esto, hermano, lo podemos ver desde el principio de los tiempos, esa careta que cada uno se pone. Los judíos, en apariencia, como que hacían todo lo que Dios les pedía. Creían que podían engañar a Dios. Creían que podían esconderse de Dios como pensó Adán y Eva. Vestirse con sus propias ropas como pensaron Adán y Eva. Un ropaje que nos lleva a la muerte. La apariencia nos sirve acá, hermano. Dios quiere un corazón recto, que obedezca sus órdenes, porque al obedecerle tendremos vida y paz. Porque nos muestra este camino de vida. Nos muestra a su Hijo. Porque Dios se contentó en su Hijo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en todo. Y nosotros, si nos llamamos cristianos, debemos entonces vivir conforme a Cristo. Por algo nos llamamos cristianos. Y no andar con esta pequeñez, con este corazón duro de no querer amar al que está allá porque aquí, porque esto. No querer perdonar a este otro, pero nos llamamos cristianos. Satanás está diciendo, no morirán. No importa que no le ames, si no vas a morir. Él es muy astuto para engañar. En el relato dice, más astuta que todos los animales era esta serpiente que Dios había creado. Dios pide un corazón contrito y humillado. Entonces el pueblo judío hacía todos los rituales de la ley. ¿Pero dónde estaba el corazón de ellos, hermano? Muy lejos de Dios, muy lejos. A pesar de que ellos vieron grandes maravillas que usted y yo hemos visto. 10 plagas que no fueron tocados. Abrió el mar rojo, pasaron en seco y vieron cómo tragó el ejército de Faraón. Les dio comida donde no había comida. Les dio agua donde no había agua. Fue por 40 años, que fue el tiempo que Dios soportó la maldad de ellos. Y cayeron todos los mayores por un corazón rebelde y contumaz, un corazón endurecido, que no le daba la gloria a Dios y anhelaba lo que dejaba atrás. Querían comer sus propias comidas, querían vestir sus propias ropas, querían disfrutar su propia tierra, al igual que Adán y Eva. Y culpaban a cualquiera menos ellos. Cualquiera es culpable, menos yo. Como dicen hoy día, la sociedad provoca que tal y tal persona haga esto otro. La maldad está en el corazón del hombre. Por eso que fue destruido el tiempo antiguo. Ellos vieron muchas cosas que nosotros no hemos visto, y así todo anhelaban lo que dejaban atrás y no se daban cuenta que estaban en figura entrando al reino de Dios. Y Dios pedía santidad, Dios pedía que le obedeciesen, que hicieran conforme a lo que Dios había dicho, para ser parte de ese reino. Pero ellos, ¿qué hacían? Lo contrario, un corazón rebelde y contumaz. Pablo dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Esos serán justificados. No aquel que va por un ritual. Recuerden ustedes que en el tiempo del Cristo esto se desbandó a tal forma que ya en el templo se vendía todo. Ya nadie apartaba un animalito, ya nadie hacía nada porque todo estaba ahí en el templo, un negocio al cual Cristo, ¿cierto?, los echó con látigo. Se había convertido en una cueva de ladrones. Pero Satanás los había engañado a tal forma que pensaban ellos que estaban bien, pues. No morirán. No morirán. Sigan así nomás, está todo súper bien. Un corazón se endurece cuando no hace lo que Dios quiere. Por lo tanto, como dice el Espíritu Santo en el texto que leíamos de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si dice, no endurezcáis vuestros corazones, ¿qué debemos hacer? No endurecerlos, pues, hermano. Y escuchar esa voz de Dios que nos pide que amemos al prójimo, así como Cristo lo amó, así como Cristo lo perdonó. Someternos
a la voluntad del Padre. Por eso nos llamamos cristianos, vuelvo a insistir. Porque de lo contrario, ¿qué recibiremos? El castigo de nuestra soberbia, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Quiero, hermanos, que veamos un segundo ejemplo. Primer ejemplo ofertó a Adán y Eva. Un segundo ejemplo, el rey Saúl. Este rey Saúl desobedeció la orden que Dios le había dado, que fue clara, no fue con dobleces, muy clara. Tenía que destruir a Amalek. Y cuando dice destruir, destruir. Hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés, animales, todo. ¿Por qué? Porque Amalek se había opuesto, ¿cierto?, cuando ellos venían subiendo de Egipto. Se les opuso en el camino. La pregunta es, ¿Saúl puso oído a la voz de Dios o hizo lo que él quiso? Si puso oído a la voz de Dios, ¿qué iba a pasar con él? Yo lo iba a bendecir. Pero si hizo lo que su corazón le dictó hacer y no lo que Dios le dijo que hiciera, la consecuencia, ¿cuál iba a ser? La muerte. Saúl no era ignorante a estas dos cosas. ¿Pero qué es lo que hizo Saúl? Quiero que me acompañen a 1 de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a ver si se repiten las cosas que pasaron en el huerto y las cosas que pasaron con Caín, que tampoco reconoció, y las cosas que fueron pasando hasta el tiempo de hoy. Dice así, y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, oye pues la voz de las palabras de Jehová. Y le dice, verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Esa es la orden, destruirlo. Porque la paga del pecado es muerte. Esto es un juicio de Dios en función de la pecaminosidad del hombre. Eso es lo que merecemos todos. No es que ese pueblo era más malo que todos los otros, o eso que merecía es. No, todos merecemos la muerte. Pero aquí en particular está diciendo Dios a Saúl, por causa de lo que Amalek hizo a su pueblo, tenía que destruirlos. Porque ellos no andaban según el consejo de Dios, sino que hacían lo que a ellos les parecía. Entonces, como Saúl, ungido por Dios como rey de Israel, tenía que hacer entonces lo que Dios le había dicho. Y Saúl pues juntó al pueblo y reconocióles en Telaín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscadas en el valle. Y dijo Saúl al cineo, idos apostados y salid de entre los Amalek, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel, cuando subías de Egipto, pártate pues el cineo de entre los amalecitas, ya para que no sucumbiera bajo el juicio que venía a los amalecitas. Verso 7. Y Saúl hirió a Amalek desde el Evia hasta llegar al Sur, que está en la frontera de Egipto. Y pongan atención, ¿qué es lo que había dicho nuestro Dios? ¿Cuál fue la orden que le fue dada? Destruir a Amalek, a todos, sin dejar nada en pie. ¿Qué nos dice el verso 8? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Esa fue la orden? No, a todos a filo de espada. ¿Pero qué es lo que hizo él? Tomó a Agag, el rey de Amalek, y no lo mató, pero mató a todos los otros, dice. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. ¿Esa fue la orden de Dios? No, pues. ¿Está actuando Saúl en el sentir de nuestro Señor? ¿Puso oído a la voz de Dios para que no se endureciera su corazón? Hasta aquí vemos que no puso oído y su corazón se endureció. No morirás, le dijo Satanás. No te va a pasar nada. Haz lo que dicte tu corazón. ¿Qué dictó el corazón de él? No matar al rey y quedarse con lo mejor de los animales cuando Dios había dicho que tenía que ser todo destruido, incluso los mamantes, las guaguitas. Recuerden ustedes que el corazón del hombre de continuo solamente al mal. Verso 10. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apresuróse Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel cayó ahí de rodillas, porque el rey Saúl no le hizo caso a Dios.
No puso a Dios como baluarte. No puso la palabra de Dios como verdadera. No hizo lo que Dios le pidió y a Dios le pesó, dice. Pesóme haberle puesto por rey. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel y aquí que él se ha levantado un trofeo y después volviendo ha pasado y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, que he cumplido la palabra de Jehová. Un corazón endurecido no reconoce su pecado, se disfraza, se viste con sus propias ropas, creyendo que está haciendo lo mejor, escondiéndose de Dios. He cumplido la palabra de Jehová. Él conocía que si no hacía la voluntad del Padre, iba a ser consumido, mas si la hacía, iba a ser bendecido. ¿Vemos cómo Satanás engaña? ¿Cómo va entenebreciendo el corazón del hombre para no hacer lo que Dios pide y así ser condenado porque la paga del pecado es muerte? Verso 14. Samuel entonces dijo, ¿pues qué balido de ganado y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, igual que en el principio. Adán, la mujer que me diste, la mujer, la serpiente, Saúl, el pueblo. ¿Se dan cuenta? Un corazón endurecido que no quiere venir a la luz, se esconde, podrá esconderse el hombre de Dios, pero los demás lo destruimos todo. Como dijo Dios, lo destruimos todo, pero dejamos este poquito cosa. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho cabeza de la tribu de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Siendo pequeño ante sus ojos, Dios te ungió como rey de Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿A quiénes? A los pecadores, a estos que no guardan la verdad de Dios, a estos que hacen lo que quieren, andan conforme a sus propios sentidos. La orden era, destrúyelos. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Que decía a Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en la provocación. No endurezcáis tu corazón si oyes hoy su voz. Y aquí no puso oído. Quiso hacer lo que él quiso. Has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Nuevamente, el pueblo. Yo hice lo que Dios me dijo, pero el pueblo no está escuchando. No hay arrepentimiento, como tampoco hubo en Adán y Eva. La mujer que me diste, la serpiente. No reconocieron su falta. ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano?, dijo Caín. No reconocieron su falta. Dios, antes de castigar, siempre deja la instancia del arrepentimiento. Le pasó con Ananí y Zafira. Hubo un tiempo de reconocer su bajeza, mas no lo reconocieron. ¿Y qué pasó con ellos? Falleció el esposo y luego la esposa, por mantener la mentira. Un corazón entenebrecido, un corazón duro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aunque Satanás con el engaño piensa y hace creer que están haciendo todo lo correcto. Aquí Saúl todavía no es capaz de reconocer nada, sigue insistiendo, hice todo lo que Dios me pidió, pero el pueblo, pero ellos fueron. ¿Y para qué? Para todos esos animales sacrificarlos a Dios. Mira la cosa linda que íbamos a hacer. Pero Dios había dicho, todo tenía que ser destruido, desde el hombre hasta la bestia. Verso 22. Y Samuel dijo, pongan atención, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? ¿Qué tiene más valor? ¿Ese sacrificio vacío? ¿Deshonesto? ¿O el poner oído a la voz de Dios? ¿Tiene contentamiento Jehová con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor. Pongan atención, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que cebos de carneros.
si oyereis hoy su voz, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el resultado será la muerte. Está advirtiendo. Le dijo a Saúl, destruye todo lo de Amalek, todo. Y él no lo hizo. Y con esta excusa de que no, es que como dejamos los animalitos porque el pueblo quería y era para presentártelos a ti, en ofrenda, en holocausto. Tiene más valor para Dios el escuchar su palabra antes que un holocausto vacío. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue la sentencia final? Desechado, por no poner oído a la palabra de Dios y hacer lo que Él quiso. Saúl, por desechar la palabra de Jehová, entonces Dios también lo desechó. El que me negare, yo también le negaré delante del Padre, dice Cristo. Cuando Dios nos habla, no enderezcamos nuestro corazón. Él nos pide que cumplamos con amor todo lo que nos pide. ¿Y qué nos pide? Que tengamos el sentir de Cristo. Como nos relata el apóstol Pablo, o como el apóstol Juan nos dice, el que está en Cristo ande como él anduvo. Por lo tanto, estimados hermanos, Dios se agrada de un corazón humillado, no de un ritual vacío. El rey David entendió que Dios busca un corazón quebrantado y no rituales, que fue lo que no entendió el rey Saúl. Acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 51, verso 16. Porque no quieres tu sacrificio, que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que queremos, mostramos una apariencia de piedad, y cuando el corazón se endurece, la consecuencia será la muerte. Por eso es importante, hermano, que andemos en el sentir de Cristo. Porque en ese sentir haremos lo que a Dios le agrada. Y el rey David eso lo tenía muy claro. Él no andaba con dobleces. Él no andaba haciendo holocaustos, haciendo mil cosas. Él mostraba, ¿cierto?, este corazón contrito y humillado. Él reconoció su pecado cuando pecó gravemente. Mas Saúl no hizo eso. Quiero que ahora me acompañen al profeta Isaías en el capítulo 1. Si ustedes leen el capítulo 58, veremos también este doblez. ¿Qué pasaba en el capítulo 58? Dice, este pueblo ora como si hubiese hecho bien. Lean el capítulo 58. Hacían ayuno, oraciones, como si hubiesen hecho bien. Y su corazón estaba muy lejos de Dios. Recuerden ustedes que Isaías fue puesto para que hablase a un pueblo que no iba a escuchar, pero él tenía que hablar. Y actuaban como que se hubiesen hecho las cosas muy bien. Dios nos agrada de las apariencias. Ya se lo dijo a Saúl como leíamos. Él no anda detrás de los holocaustos, sino de un corazón humilde, un corazón que reciba la palabra de Dios y que actúe conforme a ese sentir. Miren, Isaías, el capítulo 1, el verso 11, dice lo siguiente. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, carneros y de cebos de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos de cabríos. ¿Quién mandó esto de vuestras manos cuando viniese a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Pero Satanás los engaña a tal forma que les hace creer que lo que están haciendo es lo más sublime que pueden hacer a Dios. Vuestras lunas y vuestras solemnidades me tienen aborrecida mi alma, dice. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Miren, lavad, dice el Señor. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando se endereza el corazón, uno hace lo que no conviene.
Satanás nos engaña. Y el Espíritu advierte, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y qué hace el hombre? Se endurece. Dios nos dice, haz esto y hacemos lo contrario. Solamente por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque méritos tenemos más que suficiente. Tenemos un corazón rebelde y contumaz. Nuestro Dios rechaza cultos, ofrendas, holocaustos sin justicia y sin arrepentimiento. Dios quiere misericordia y no sacrificio, y que le conozcamos a Él. Acompáñenme a Oseas. En el capítulo 6, verso 5, dice, por esta causa corté a los profetas, con la palabra de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz de sale. Bueno, todos aquellos que no obraron conforme a lo que Dios determinó, sino que hacían lo que querían. Hubieron muchos profetas, muchos sacerdotes y sumos sacerdotes que hicieron lo que quisieron. Y no todos ellos murieron al instante. Y ahí está el engaño de Satanás. No morirán, siga así. Siempre me recuerdo de Caifás, cuando hace un juicio contra el Cristo. Lejos estaba su corazón de Dios, pero ahí estaban. No morirán, dijo Satanás. Y ellos vieron la gloria de ser de sumo sacerdote, todo el poder que tenían, así como la mujer, codiciaron también ese puesto. Y vivieron con toda la conformidad que tenía ese puesto. No morirán, pero murieron, porque la paga del pecado es muerte. Verso 6. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y pongan atención, ¿a quién recuerda aquí Oseas? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Cuál Adán? Traspasaron mi pacto. No obedecieron. Su corazón se le entenebreció. Se escondieron. Se taparon con sus propias ropas. No reconocieron su bajeza. Y Dios los castigó. La paga del pecado es muerte. Esto que dice Oseas, querido hermano, Cristo lo cita 2 veces. Primero, cuando los fariseos critican porque Cristo come con los publicanos y pecadores. Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 9, verso 9. Dice, y pasado Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo. Y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa de aquel, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, recuerden ustedes, los fariseos se mostraban como muy piadosos, muy cuidadosos de las órdenes de Dios. Pero ya Cristo le había dicho que eran sepulcros blanqueados. Tenían un corazón endurecido, no escucharon la voz de Dios. Y aquí están juzgando y haciendo juicio. ¿Por qué? Porque el Cristo estaba sentado con pecadores y publicanos en una mesa. Ellos jamás lo harían. Eran muy santos como para juntarse con los pecadores, mas el Cristo vino a morir por todos ellos. Verso 11. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndole Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es. Pongan atención. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Entonces aquí les recuerda a estos fariseos que no es lo externo lo que valida a un cristiano. No son los rituales vacíos de un corazón duro y deshonesto, sino de la misericordia y no los sacrificios. El amor. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? El que amó al prójimo cumplió la ley. Ellos no eran misericordiosos, estaban ya juzgando y condenando al mismo Cristo, pero estar junto con pecadores. Pero ¿qué dice el Cristo? Los que están sanos no tienen necesidad, sino los enfermos. Pero ellos se consideraban sanos. La segunda oportunidad en que dijo esto nuestro Señor fue cuando los discípulos violaron el sábado para arrancar espigas y comer. Esto se encuentra en el capítulo 12. Verso 1 dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viendo a los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Se muestran, pero muy preocupados de cumplir estas normas. Pero no entendían lo que era misericordia. No entendían el amor. No entendían el perdón. No entendían que el que estaba frente era el Hijo de Dios. Verso 3. Y él les dijo, ¿no habéis leído que hizo David teniendo hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Señor es del sábado el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta cuando el corazón está entenebrecido, cuando el corazón se endurece y no oye la voz de Dios, emite juicios y se muestra como baluarte de la verdad, engañado por el diablo? No morirás. Qué importante, hermanos, es poner oído a lo que Dios nos pide y no endurecer nuestro corazón haciendo lo que no conviene. El apóstol Pablo, en Romanos 12, pide a los cristianos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pongan atención a eso. En sacrificio vivo, por lo que ha dicho en el capítulo 11. ¿Y qué dijo en el capítulo 11? Que por la misericordia de Dios fuimos incluidos. Con el endurecimiento de este pueblo judío, fuimos parte y alcanzamos esta salvación. Miren, acompáñenme en Romanos capítulo 11, en el verso 8. Como está escrito, Dios les dio ese espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, a este pueblo judío. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Pregunta. Respuesta, en ninguna manera. Mas, por el tropiezo de ellos, vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Entonces, en virtud de eso, Pablo pide en el capítulo 12 que nos presentemos como un sacrificio vivo. Recuerden ustedes lo que hemos estado leyendo en el Antiguo Pacto. Los judíos ofrecieron bueyes muertos, vacas, corderos, etcétera, etcétera, en el altar. El apóstol Pablo nos dice ahora, ofrece tu cuerpo vivo. Y eso duele más, pues, queridos hermanos, mucho más. Un buey muerto no se queja, porque está muerto. En cambio, queridos hermanos, un cuerpo vivo quiere dormir, comer, pecar, etcétera. Y este cuerpo de muerte presentado a Dios sí es un verdadero sacrificio, porque la lucha que tenemos es diaria. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando Pablo nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es una lucha tremenda que tenemos, hermano. Todos los días, todos los días. Es cosa que usted se examine, que yo me examine en lo que pasa en el día a día. ¿Cómo tenemos esta lucha? Y Pablo lo explica muy bien después en Romanos capítulo 8. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un sacrificio vivo, hermano. Por eso lo que hemos leído en el Antiguo Pacto, sed santo porque yo soy santo. Ese sacrificio vivo es el que tenemos que tener todos los días, hermano. En la lucha es constante. Todos los días pecamos. Y ahí está. Un sacrificio vivo, ahí sí que, hermano, es complejo. Eso es lo que nos pide el apóstol Pablo. Y esto viene de Dios. Esto es lo que tenía que entender todo ese pueblo que salió de Egipto. Un sacrificio vivo. No llenarse de rituales. Eso era sombra. Pero aquellos los cuales Dios alumbró en su corazón, ya no veían esa sombra, sino que veían a aquel que proyectaba la sombra, como Moisés, Josué, Caleb, hombres que hicieron lo que Dios les pedía, pero en novedad de espíritu, no en vejez de letra, como algunos lo hacen hasta el día de hoy. Para ir terminando, hermanos, Joel, capítulo 2, verso 13, dice algo que va en el mismo sentir del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es la misma fe, pues, hermano. Creyeron en el mismo Cristo y entendieron lo mismo, que es un sacrificio vivo. Usted, yo, tenemos que estar ahí en este sacrificio para ser agradable a Dios, haciendo lo que Dios nos pide, amando al prójimo. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Lo externo. Rasgaban sus vestiduras nomás. Pero Joel les dice, al igual que Pablo, es su corazón el que tienen que rasgar para hacer un sacrificio vivo a Dios. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 4, el verso 23, dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que Dios les bendiga, hermano. Que el Señor nos mantenga firme en esta verdad presente. Muchas gracias por su estudio, muy, muy, muy bueno. Quería pedirle el comentario a nuestro pastor. Gracias, hermano, por la participación que nos toca en este día a todos, nos predicando y todos tratando de entender a la vez, porque la sabiduría es un don de Dios. Dios es que revela a su Hijo en nuestros corazones. Desde que empezamos en esta fe que Dios nos introdujo, hemos de reconocer que es una batalla permanente, obtener el Evangelio y estarlo predicando como lo hacen sobre todo ahora los que están a cargo. Pido para ellos bendición, que el Señor les permita entender lo que también nosotros en su tiempo entendimos y que es una carga muy dura de llevar. Nosotros no podemos vivir predicando a Cristo y haciendo otras cosas que no son las que Dios nos ha dicho, el pecado. Y de esa batalla la vamos a tener que tener toda la vida si queremos vivir limpios delante del Señor. Cada vez que pequemos tendremos que ir al altar de la salvación de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados, la cual hacemos, que es prioritaria para nosotros. Yo quiero pedir que Dios también dé corazones arrepentidos toda la vida a los hermanos que han creído en el Señor Jesucristo, porque es así la única manera de mantenerse limpio, sin mancha, delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, que invocando el nombre de Cristo para el perdón de los pecados, no solo nuestros, sino de su iglesia, porque también oramos por los que son de la iglesia, y eso nos permite permanecer en paz con Dios y limpios delante de su presencia. Creemos estar limpios delante de su presencia porque hemos invocado el nombre de Jesucristo nuestro Señor con un corazón arrepentido, como dice la palabra, y así hallar paz, porque no puede haber paz en el corazón de una persona mientras no nos limpiemos invocando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cada día de nuestra vida. Yo pido eso para todos los que hoy están aquí reunidos, que el Señor les limpie de todos sus pecados, nos limpie a todos de nuestra soberbia, que está siempre intermetiéndose en nuestros corazones para poder pervertir y llevarnos hacia lo malo. No, hermanos, estamos salvos por la obra de otro, Jesucristo, por lo cual debemos permanecer amadores de este Cristo que se dio por nosotros. Y este Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, así que estamos en paz con el Señor. Yo quisiera agradecer y decir que lo único que da certeza para el día del juicio final, el día que seamos levantados, es que la sangre del Hijo de Dios cuente a nuestra cuenta. Es decir, que el Señor nuestro Jesucristo perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Sobre todo, bendición y protección y amor de Cristo para todos los jóvenes que están permaneciendo en la fe, para que podamos todos juntos hasta el último día del regreso. Ese día será el día del descanso, de que entremos en el reposo. Podremos entrar a su presencia el día de la venida del Señor Jesucristo cuando regrese, y ahí acabará toda batalla, toda lucha, y la batalla contra la carne se habrá vencido, porque el Hijo de Dios ya murió por nosotros. Falta que nosotros aguantemos hasta el fin para poder ser hallados en el día del Señor Jesús, permaneciendo en la fe de Cristo, del Hijo de Dios, que nos enseñó que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, que Dios les bendiga y los mantenga firmes en la fe, que el Señor les bendiga. Estoy feliz porque tengo a Jesús como mi Salvador, y como sé que es el Salvador de ustedes también, somos hermanos en la fe de Cristo. Que Dios les bendiga a todos ahora y hasta el día en que pueda ver al Señor cara a cara, el último día de este mundo. Espero que estemos todos firmes en la fe, luchando por no irnos al lado oscuro de la vida, sino que yéndonos hacia Cristo, quien es el único Redentor, el único Salvador en quien nuestra vida está puesta, porque Él cargó los pecados nuestros sobre sí y por eso nos trajo paz para con Dios y promesa firme de vida eterna. Gracias. Muchas gracias, pastor. Hermano Oscar, ¿algún comentario sobre el estudio? Sí, darle gracias a Dios por este estudio tan interesante, que nos recuerda nuevamente cuál es el sentir del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y que combate tenazmente contra nuestra maldad, nuestra dureza de corazón. Darle gracias a Dios por ese Espíritu que ha puesto en nosotros, que nos reprende y nos amonesta permanentemente, porque nuestros pensamientos se oponen a este Espíritu Santo.
Y gracias a este espíritu que el Señor ha puesto en nosotros, por el don de la fe también, que nos dio por gracia, ¿no es cierto?, es que el Señor nos va llevando a su gloria día a día, hermano, porque esto es algo de cada día, de todos los días. Día y noche su espíritu nos está amonestando y nos está reprendiendo. Para podernos llevar a su gloria, el Señor tiene que operar con todo su poder en nuestro corazón, hermanos, que se resiste, pero de una manera increíble, a que hagamos la voluntad de Él, que es tener misericordia de todos, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y quisiera acompañar este comentario con un texto que está en Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y también lo que dice en Miqueas capítulo 7, verso 18 al 20, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la heredad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Eso nomás quería comentar, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Oscar, por sus comentarios. Yo por mi parte también quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que comentaba nuestro hermano Pedro en su estudio, que uno tiene que ser obediente con el Señor. ¿Qué mayor obediencia podemos ver en Cristo? ¿Dónde podemos ver más obediencia que en Él? Como podemos ver también en Filipenses 2, haya pues vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermano.